¿Qué pasa, bandita modelista? Les mando un saludo y espero que se encuentren muy bien. Como pueden ver, en esta ocasión le vamos a echar un vistazo al tanque principal de batalla de los Estados Unidos, el Abrams, en su versión M1A1. Este kit en particular cuenta con un arador o removedor de minas al frente de la unidad. Si vieron el video pasado, notarán que tanto el modelo como el kit que revisaremos en esta ocasión son anteriores, tanto la versión siendo este el A1 como el kit, ya que este kit es de 1992 y como pueden ver es un poco más grande, ya que la escala es 1.35. Y el que revisamos en el video anterior era la versión M1A2 y el kit era de 2017 en una escala un poco más pequeña, 1.48. Algunas de las diferencias que les comentaba con anterioridad y que encontraremos en este kit son: como número 1 tenemos la textura antiderrapante, que en lo que he podido investigar los M1A1 no contaban con esta textura, por lo tanto la mayoría de estos kits no contarán con ella. Si recordarán, teníamos esa textura en la parte superior de la torreta y en la parte superior del casco. No estoy seguro de si esta adecuación fue hecha de manera artesanal por las tripulaciones una vez se les asignaron los tanques y ya después el fabricante lo incluyó como una adecuación de fábrica, o si esta fue una iniciativa en conjunto con el ejército y el fabricante. La diferencia número 2 que vamos a tener en estos kits va a ser el visor térmico dedicado del comandante. En estas versiones no vamos a contar con esa pieza. Continuando con la diferencia número 3 va a ser la escotilla del conductor. En este caso, como les comentaba, la placa superior del casco sí va a contar con una sección cortada en donde se deberá colocar la pieza que va a ser la tapa de la escotilla, y también contaremos con piezas de plástico transparente que ayudarán a que se dé el acabado como de cristal, que en el modelo anterior solamente teníamos las calcomanías. La diferencia número 4 van a ser las orugas. Como les comentaba, estas orugas estarán hechas de plástico flexible y vamos a tener dos tiras independientes, a diferencia de los moldes de plástico rígido con los que contaba el kit anterior. La quinta diferencia entre estos kits va a ser el disipador de gases del cañón. En el anterior kit venía una pieza que era como una abrazadera aparte, y en este kit vamos a tener que esta sección viene moldeada con el resto del cañón. Habiendo hablado un poco de las diferencias, vamos a tener que en este kit sí nos va a dar un posible diseño de un camuflaje en 3 tonos, y como podemos ver también nos da una de las posibles posiciones del arador de minas. Como pueden ver, este kit es de 1992, tamilla hecho en Filipinas. Estos laterales la verdad es que no tienen mucha información, solamente logo de la compañía, un poco de información del kit, nombre del kit y una pequeña ilustración. Acá vamos a tener el segundo posible diseño que nos sugiere el fabricante. Este es el diseño desértico en un color arena, y la segunda posición posible del removedor de minas o del arador de minas en su posición baja. Aquí vamos a tener una fotografía de un Abrams en combate con su patrón de camuflaje en 3 tonos y el removedor de minas en su posición levantada. Aquí vamos a tener lo mismo que en el otro lateral. Entonces, ahora sí, vamos a checar el contenido de esta caja. Como pueden ver, este modelo no he armado ninguna de las piezas, entonces lo primero que vamos a tener van a ser las piezas en sus moldes, en sus ramales. Entonces vamos a ver. Pareciera que aquí hice un poco de trampa, pero si ustedes pueden ver, en las uniones no se ven pegadas, no se ven manchas como de el cemento tamilla o cualquier otro pegamento que se pueda usar, ya que el diseño de esta parte inferior del casco es como una góndola, como una tina, porque la parte inferior y los laterales vienen en la misma pieza. Y también, como pueden ver, los ejes ya vienen moldeados en los laterales. Otra cosa curiosa es que también, si ustedes ven aquí en la parte interior de la placa inferior, vamos a tener la fecha 1992 tamilla. Entonces este es un kit que ya tiene unos 30 años y por lo mismo conlleva algunos retos, pero vamos a ver primero las calcomanías.
Estas calcomanías son de transferencia húmeda, transferencia acuosa. Lo que vamos a tener que hacer va a ser recortarlo lo más cercano al contorno posible. Se va a sumergir en agua por unos segundos y después se va a deslizar a la parte indicada. Aquí, como pueden ver, no vamos a tener esa textura rugosa en los paneles en los que la teníamos en el tanque anterior. Como pueden ver, no se ve ni a contraluz ni de manera directa, pero vamos a seguir teniendo el mismo nivel de detalle en las rejas, en las manivelas, en las manijas y el resto de las escotillas moldeadas. Aquí está lo que les comentaba. Esta va a ser la escotilla del conductor y, como pueden ver, aquí está el corte en la parte superior del casco. Aquí vamos a tener la parte superior de la torreta. Como pueden ver, igual es plástico liso, sin ningún tipo de textura, donde teníamos en el modelo anterior. Uno de los puntos en contra que les comentaba hace un momento era que, al ser estos kits de moldes un poco viejos, puede que haya plástico excedente, no solamente en los ramales que alimentan el plástico para las piezas, sino que también en las piezas mismas. Como pueden ver, aquí hay un excedente de plástico. Como tal, no es el fin del mundo, no creo que haga un mal kit. Lo que sí significa es que vamos a tener que tener un poco más de atención al armarlo, ya que esto, de preferencia antes de adherirlo a cualquier otra pieza, se deberá de lijar. Aquí les voy a enseñar otro ejemplo de donde se va a tener que retirar un poco del material excedente y que se va a tener que tener un poco cuidado. Si vemos aquí esta pieza, que es un cable de acero, no tiene mucho excedente, pero si vemos casi todas las llantas, sí tiene un poquito de excedente. Entonces eso habrá que lijarlas. Aquí está el otro cable de acero y, como pueden ver, esta pieza en este caso sí tiene un excedente bastante importante, casi en toda la longitud de la pieza. Entonces aquí el reto va a ser lijar este material excedente sin borrar la textura del cable de acero trenzado. Aquí vamos a tener nuestro primer tripulante y rejillas de almacenamiento. Como pueden ver, la mayoría de las secciones o de las partes que son muy rectas casi no tienen ningún tipo de plástico excedente. Ese detalle lo vamos a ver más en las formas irregulares, como pueden ver aquí en el tripulante. De frente tienen muy buen detalle aquí en este pedazo de tela que le cubre la nariz y la boca, el cuello y el resto de su uniforme. Pero si lo vemos de lado, vamos a ver que aquí tiene excedente, y también en la parte del casco tiene excedente aquí y también en esta parte de acá. Vamos a encontrar que en el siguiente ramal vamos a encontrar las piezas para el arador de minas. Y aquí vamos a ver en esta cuchilla, en la punta frontal vamos a tener un poco de excedente. También en las partes tubulares generalmente el excedente es un poco más notorio, ya que queda como una costura casi al centro, que es donde se unen los moldes. Aquí también tenemos un poco, y del otro lado es prácticamente lo mismo. No es nada que no se pueda arreglar lijando, pero si es tu primer kit, tal vez pueda sentirse un poco engorroso y un poco demandante. Y bien, llegamos al último ramal. Entonces vamos a ver. Aquí va a haber un par de cosas que también pueden ser un poco
un poco demandantes si no has armado modelos nunca antes y este es tu primer modelo. Aquí como podemos ver el detalle es muy bueno, pero si lo vemos de lado vamos a encontrarnos con este remanente de material aquí que va casi desde la axila hasta la punta de la bota. Lo mismo va a ser del otro lado, aquí en esta parte de acá, todo por acá, y vamos a tener el mismo detalle en el casco, tanto de su lado izquierdo como de su lado derecho. Generalmente las partes rectas van a tener muy buen detalle. Y como podemos ver, esta es la escotilla del conductor. En esta sección de aquí es donde van a ir los plásticos transparentes. Aquí, aquí y aquí. Panel trasero. Y aquí está el cañón que les comentaba. Como pueden ver, el disipador de gases viene moldeado en el cañón, no es una parte separada, y el cañón viene en dos partes. Aquí el detalle o digamos el reto, es hacer que estas dos piezas queden perfectas y de la textura circular. Si una de estas partes, digamos que la lijamos un poco de más y ya no queda al mismo nivel, se va a ver mal y para rellenarlo vamos a necesitar un poco de putty, un poco de epoxy o sprue glue. Entonces, insisto, como primer modelo, tal vez no tengas estos materiales. Entonces, si este es tu primer modelo, podría llegar a ser frustrante que el cañón, una de las partes más importantes de un tanque, te quede desnivelada. Muy bien, hemos llegado a las orugas. Como pueden ver, son orugas de plástico flexible. Tenemos dos tiras. La forma de adherirlas la vamos a ver un poco más adelante en el manual, pero esta pestañita la vamos a quitar y nos vamos a quedar con esta parte de los pines y con esta parte con sus orificios correspondientes. Entonces lo que vamos a hacer es insertar los pines en los orificios. Y una vez que tengamos esto aquí, como pueden ver hay un poquito de material excedente. Lo que vamos a hacer es con una herramienta metálica, un desarmador, una herramienta como esta, la vamos a calentar y la vamos a poner sobre estos excedentes, logrando así que se derritan y que se fusionen para poder adherir las dos piezas. Lo mismo será en la otra. Como pueden ver tenemos dos caras. La cara de los pines, esta va hacia las llantas, esta es la que va hacia afuera. Opiniones encontradas en cuanto a las orugas de plástico flexible. Hay quienes las odian, hay quienes prefieren usar orugas de metal, orugas de plástico rígido. Yo siento que no son malas. Puedes alcanzar un nivel de detalle muy bueno con estas. Muy bien, y como podemos ver ya llegamos al final de las piezas regulares y ahora tenemos piezas digamos específicas o especiales para este kit. Aquí como podemos ver vamos a tener una especie de acetato transparente. Este plástico es el que va a fungir como las ventanas de las escotillas. Entonces estos son los que pondrían en las escotillas, por ejemplo, del conductor. Después tenemos estas, a ver si las puedo mover, no las he querido sacar para que no se me vayan a perder. Ahí está. Como pueden ver, aquí tenemos, van a ser dos cadenitas. Cada cadena va a ir de uno de los lados de las cuchillas del removedor de minas. Este cablecito de cobre va a ser digamos la pieza con la que vamos a fijar las cadenas, y este tubito de plástico que tenemos aquí digamos que va a ser
el, el, el cable conductor o el cable que va a permitir que podamos manejar el arador de minas. Entonces este va a ir de adentro del tanque, va a salir por la escotilla del conductor y se va a adherir a la parte de atrás del arador de minas. Como pueden ver, tenemos una tuerca y un tornillo. Estos son parte de la construcción de la torreta. Igual tenemos polycaps, pero en este caso vamos a tener polycaps para todas las ruedas. Y me parece que estos 4 también son para la construcción de la torreta, del cañón en específico. Y esta mallita. Esta malla se va a usar como el fondo o como la parte inferior de las secciones de almacenamiento. Entonces, una vez que se corten las rejas, se van a trazar aquí los espacios para que se pueda cortar y quede perfectamente a la medida. Como pueden ver, aquí nos da una advertencia que poner el plástico a una flama directa puede generar humo negro, entonces eso puede ser tóxico. Otra cosa que nos dicen es que este plástico es un material combustible, entonces hay que tener cuidado de no dejarlo al fuego directo por mucho tiempo para no quemar algo o quemarnos nosotros. Esta advertencia nos la dan, ya que uno de los pasos nos indica cómo hacer las antenas, y ese paso requiere que nosotros pongamos una sección de los ramales, obviamente ya sin las piezas, no directamente a una flama, pero que la acerquemos a una flama para que la pueda empezar a derretir, y una vez que ya se sienta que se está derritiendo el plástico, vamos a jalar ambos extremos para crear una tira de plástico delgadito. Vamos a dejar que se enfríe, vamos a dejar que se haga lo más recto posible, la vamos a cortar a la distancia necesitada y se va a instalar como las antenas, pero eso lo veremos ahorita que le demos un vistazo al manual. Bien, hemos llegado a la parte de los tech tips y del manual. Como podemos ver, los tech tips van a ser los mismos de siempre. Vamos a tener cómo remover las piezas, cómo quitarle plástico excedente, cómo hacer agujeros con los taladros de mano, cómo añadir partes y usar los diferentes pegamentos o cementos de tamilla, cómo validar que la pieza que cortamos embone en el lugar en el que va y después adherirla con cemento, cómo adherir piezas metálicas y consejos de pintura. Como podemos ver, el manual va a ser el modelo o estilo de librito, no como tríptico como el modelo anterior. Algo que sí les recomiendo mucho es que antes de empezar, incluso a quitar cualquier pieza, que traten de leerlo completo. ¿Por qué? Aquí tenemos que son 21 pasos, pero aquí tenemos un paso adicional que nos menciona que tenemos que hacer un agujero de 0.5 milímetros en la parte superior del casco con un taladrito manual. Esto para asegurar las cadenitas con el alambre, con el pequeño alambrito de cobre que nos dan. ¿Cuál es el problema? Que en esta primera sección no nos menciona que necesitamos un taladro de mano. Entonces por eso es buena práctica leer todas las instrucciones antes de empezar a cortar para que podamos hacer el ensamble de nuestro modelo de manera correcta. De igual manera, si le quieren poner pausa para ver las instrucciones, voy a dejar el link de ScaleMates para este modelo para que ustedes puedan revisar las instrucciones de manera más tranquila. Como ya vimos, son 21 pasos. Y al final tenemos el diseño, las pinturas que nos recomienda para el camuflaje tritono, y tenemos consejos de pintura, de cómo aplicar las calcomanías, inglés, alemán, francés y en japonés.
Una de las, digamos, diferencias que vamos a tener en este kit es que la construcción va a ser un poquito, va a brincar de una cosa a la otra. Como pueden ver, del paso 1 al 3 vamos a armar el arador de minas. Como pueden ver, aquí está lo que les decía, que el pequeño tubito de vinil va a ir a la parte de atrás. Y luego nos vamos a saltar a la construcción de las ruedas, la parte posterior, la escotilla. Acá está el paso que les decía de la escotilla del conductor y cómo usar o cómo separar los plásticos transparentes. Aquí en el paso 9 nos dice que usemos un poco de Durex para asegurar la parte que ya teníamos hecha del arador de minas, ya que faltan algunos pasos. Y como les comentaba, las cadenas se van a usar una de cada lado de las cuchillas. Y aquí, como pueden ver, el otro extremo del tubo de vinil se va a ir por dentro de la escotilla del conductor hacia dentro del tanque. Aquí está la instrucción de cómo usar el tornillo en la construcción de la torreta. Y como pueden ver, acá está la otra instrucción, que es cortar la malla de acuerdo a las necesidades de las canastillas de almacenaje. Esto obviamente sí las van a usar. Si ustedes van a prescindir de estas canastillas, no tendrían que hacer este paso. Y como les comentaba, aquí viene el paso en el que les dice que necesitan hacer un agujero en el casco superior con un taladro manual. La broca en este caso sería de 0.5 milímetros. Luego tenemos las pinturas recomendadas para el camuflaje de los tripulantes. Y aquí tenemos cómo irían las marcas y en dónde irían las calcomanías. Y como pueden ver aquí en la parte de atrás dice antena, pero no había parte de antena, que era lo que les decía. En esta parte final, o casi final, porque todavía tenemos una hoja más, viene cómo adherir las orugas y cómo hacer la antena. Calentar el ramal con una flama, no tiene que ser una vela, puede ser algún mechero, si tienen un cipo o un encendedor que puedan fijar a la mesa. Y después se va a quitar de la flama una vez que ya se pueda deformar, y se van a jalar ambos extremos, se deja enfriar y ya después se corta a la longitud requerida. Y aquí al final tenemos las pinturas recomendadas para el camuflaje tritono. Tenemos aquí instrucciones y consejos para pintar, poner las calcomanías. Lo tenemos en inglés, en alemán, francés y en japonés. Y eso es todo por el contenido de este kit. Y bien, eso sería todo por este vistazo al M1A1 Abrams con su arador de minas. Como ya lo comentaba, yo no recomiendo este kit como kit de primera vez para alguien que nunca ha armado otro modelo, por lo que ya comentaba de los problemas con el cañón, de un poco de los plásticos excedentes en algunas de las piezas. Digo, independientemente de que se tiene que practicar y que este tipo de habilidades pues son aprendidas y son mediante prueba y error, necesitarías más que lo básico. Lo básico para armar un kit, si nunca has armado un kit, va a ser tus pinzas de corte, un cemento o pegamento del que tú quieras, unas lijas, un cuchillito, un exacto y de preferencia unas pinzas de precisión. Estos kits de escala 1.35 no tienen piezas tan chiquitas, entonces si no tienes los dedos como muy grandes, sí puedes manipular todas las piezas con tu mano. Pros y contras de usar los dedos en las piezas.
pros que es más barato, no tienes que gastar en nada. El contra es que si tú tienes un poco de cemento en tu dedo y tocas alguna pieza, puedes quitarle el acabado que tiene original e incluso dejarle, digamos, hasta tu huella digital. Entonces, digamos, para un acabado más limpio, sí serían necesarias, pero insisto, si es tu primer kit, no es necesario. Eso lo puedes arreglar después con una lija y con un poquito de primer o de filler. Y bueno, como lo comentaba, si a ti te gusta este modelo, si lo quieres comprar y armarlo como primera vez, yo te recomendaría tener, aparte de esto, de estas herramientas básicas, digamos, vas a necesitar tu taladro de mano y vas a necesitar plastilina epóxica como el Green Stuff de Army Painter, me parece que es. Esa es una plastilina epóxica de dos componentes, como el Cola Loca que tenemos aquí en México, que son dos componentes, los amasas juntos, los pones, se va a endurecer y después ya puedes lijar y puedes pintar y te quedaría muy bien para resanar algunas cosas, por ejemplo del cañón que si no te quedó bien. Otra solución para nivelar este tipo de partes puede ser el Tamiya Putty o bueno, Putty de Vallejo o de AK. La verdad es que yo uso de Tamiya porque es el que he encontrado, pero pues, no es el único. O el Sprue Glue. Me parece que lo mencioné mientras estaba haciendo el vistazo de las piezas. Y Sprue Glue no es otra cosa que un Tamiya Extra Thin, pero con piezas de los ramales que ya no vas a usar. En este caso yo tengo este, que era de un Tamiya Extra Thin que ya lo tenía poquito menos de la mitad, y con ramales de un Tiger 1 que estoy armando en este momento. La consistencia va a variar dependiendo de cómo tú lo quieras. La verdad es que está muy pesado. Si tú lo quieres un poquito más diluido, sería o echarle menos plástico o echarle un poquito más de cemento de Tamiya. Preferentemente cuando le eches los ramales, córtalos con las pinzas de corte, córtalos como en piezas chiquitas, aviéntalos y déjalos que se derrita. Tomará una hora, unas 2 horas para que se derrita todo el plástico que le echaste y ya te quedaría. Sirve como lo que sirve el Tamiya Extra Thin, pero también te sirve para llenar algunos espacios que queden si la pieza está mal o doblada o le quitaste un poco con el cuchillo al quererle quitar, no sé, un poco de excedente o así. Y pues eso será todo. Como les comentaba, les voy a dejar el link de Scalemates para que se descarguen el manual, lo puedan ir checando con más tranquilidad. También voy a tratar de ponerles ahí un pequeño videito de en qué sección está. Digo, es básicamente un buscador, nada más sería cuestión de ponerle M1A1 Abrams Tamiya 1.35 Mindplow y te sacaría, me parece que nada más te da un resultado. Entonces ahí está. Y pueden ver también las galerías de otras personas que ya han armado este kit y el tipo de acabados que les han dado. Entonces eso también les podría dar una idea de cuál sería el producto final y tal vez eso los ayuda a decir si es un modelo que sí quieren o si es un modelo del que pueden prescindir. Y con eso, mi estimada bandita modelista, yo me despido de ustedes pidiéndoles que sean buenas personas y nos vemos en la que sigue.